Lo primero que recuerdo es el sonido de los tenedores deteniéndose en el aire cuando mi hermana jaló a su novio hacia mí, su sonrisa ya burlona antes de hablar. Las luces de Navidad parpadearon en su rostro cuando lo dijo. Este es el fracaso de nuestra familia. Mis padres se rieron como si fuera una tradición, como si humillarme fuera parte del menú navideño. No me moví. No hablé, pero él sí. Los miró, luego a mí, y su voz atravesó la habitación. Interesante. Porque ella no es la que ha terminado. Y ese fue el momento en que todo cambió silenciosamente. Mi nombre es Serenity Hale, y desde que tengo memoria, he vivido en el borde de cada habitación de mi propia casa. Incluso de niña, aprendí a moverme sigilosamente, a llevar los platos sin que tintinearan, a pararme donde no llegaba la luz, a dejar espacio para las personas en las que mi familia realmente se fijaba. La mayoría de las noches, la cena parecía una obra de teatro donde todos los demás tenían diálogos. Laia siempre se sentaba en el centro, bajo la brillante lámpara de araña, y su plato se llenaba primero. El mío era lo que sobraba cuando volvían las fuentes, verduras frías, una punta de pan rota, un trocito de pollo. No me quejaba. Quejarme solo me llevaba a la voz de Diana, suave pero cortante. No seas codiciosa, Serenidad. Lo decía tan a menudo que se convirtió en una especie de ritmo en la casa. Richard apenas me miraba a menos que hubiera algo que arreglar, un grifo roto, una factura atrasada, una tarea. Laia no tenía ganas de hacer nada. Yo era buena para las tareas, no para la atención. Él lo llamaba forjar el carácter, aunque, por alguna razón, Laia nunca necesitó las mismas lecciones. Ella recibía ropa nueva, nuevos clubes, nuevas oportunidades. Yo recibía sermones sobre ser realista y agradecida. Recuerdo una tarde de invierno. Laia olvidó su proyecto para la escuela, un póster elaborado que Diana le había ayudado a confeccionar. Cuando la profesora llamó para avisarle, Richard no le preguntó a Laia por qué lo había dejado. Se volvió hacia mí, con irritación en la voz. ¿Por qué no se lo recordaste a tu hermana? Como si mi función no fuera vivir mi propia vida, sino evitar que la suya se desmoronara. Laia ni siquiera parecía culpable. Nunca lo parecía. En nuestra casa, la culpa era algo que se asignaba, no que se ganaba. Cuanto más mayores nos hacíamos, más invisible me sentía. Mis logros, pequeños y difíciles, se desvanecían a la sombra de sus actuaciones. Recuerdo haberme ganado una plaza en un programa de arte en el centro. Llegué a casa con la carta de aceptación, con el corazón acelerado, pensando que quizá esta vez me verían. Diana la leyó en silencio antes de dejarla cuidadosamente sobre la encimera. Laia ha bailado ese día, dijo, y no podemos estar conduciendo por toda la ciudad. Cuando no respondí, añadió, tu madre querría que fueras práctica. La carta de aceptación fue a la basura esa noche. El vestuario de baile de Laia llegó 2 días después. El dinero desapareció, igual que mis oportunidades, silenciosamente. Pagos destinados a mis clases, mis ahorros, mi futuro, redirigido a las necesidades de Laia. Zapatos nuevos, cuotas de concursos, viajes de fin de semana. Aprendí a no preguntar a dónde iba mi parte. Preguntar solo hacía suspirar a Richard como si estuviera cansado de educarme. Invertimos donde más importa, decía. Siempre supe lo que eso significaba. Lo curioso es que nadie lo llamaba favoritismo. Lo llamaban apoyo. Lo llamaban hacer lo mejor. Lo llamaban familia. Y les creía porque creer hacía que la casa pareciera menos cruel. Aún así, no estaba del todo ciega. Tenía mis propias pequeñas rebeliones a altas horas de la noche dibujando en el estudio de la lavandería, encima de las lavadoras, ahorrando restos de mi paga. Sobres escondidos tras botellas de detergente, construyendo un mundo tranquilo donde no tenía que ganarme un lugar en la mesa. Pero incluso entonces,
Incluso con todas las pistas, una parte de mí pensaba que las cosas podrían cambiar algún día, que si me esforzaba lo suficiente, me mantenía lo suficientemente firme, lo suficientemente callada, me invitarían a la calidez que reservaban para ella. Me llevó mucho tiempo comprender que esa calidez nunca fue para mí. Ese fue el día en que descubrí mi lugar en esta familia. Sucedió silenciosamente, como siempre sucede con los borradores. Un nombre que faltaba, una mirada desviada, una puerta que se cerraba sin hacer ruido. Estaba en la oficina hasta tarde, esa clase de noche en la que la ciudad afuera se siente como un zumbido lejano. La voz de Laia llegó desde la sala de descanso, brillante, ensayada, despreocupada. Mi hermana no tiene una carrera de verdad, dijo lo suficientemente alto como para que la siguieran risas. Simplemente flota por ahí. Adrian solo la mantiene cerca por lástima. No entré. Me quedé de pie tras la puerta entreabierta de la sala de conferencias, con una mano en el maletín del portátil, respirando con el familiar escozor. Para cuando pasé junto a ellos, la conversación ya había cambiado, como si el insulto nunca hubiera existido. Pero a la mañana siguiente, llegó el verdadero golpe. Mi archivo conceptual, semanas de trabajo, había desaparecido de la carpeta compartida. En su lugar había una nueva versión, renombrada como pulida, lo justo para parecer la idea de otra persona. Las iniciales de Yayla estaban en la línea de la firma. Me quedé mirando la pantalla más tiempo del debido. El cursor parpadeó, paciente, indiferente. Un suave golpe rompió el silencio. El becario entró con los hombros encogidos como si intentara desaparecer. «La vi descargar tu archivo ayer», susurró. Ella borró el original. Sus ojos se desviaron hacia el pasillo. No supe qué decir. Asentí, no a él, sino al patrón, al ciclo tan antiguo que parecía parte de mi torrente sanguíneo. Abrí los registros de acceso. Allí estaba. Su nombre de usuario, la fecha y hora, la eliminación, la subida, todo limpio, intencional. Durante la reunión de la tarde, Laia volvió a contar la historia. Serenity desapareció de todo cuando éramos jóvenes. Siempre se derrumba bajo presión. La gente se reía educadamente. Adrian, no. Su mirada se desvió hacia mí durante medio segundo, como si leyera algo en el espacio que yo ocupaba. Mantuve las manos quietas sobre la mesa, con los dedos apoyados en el borde frío. El silencio me envolvió como un abrigo viejo, pesado pero familiar. No la corregí. No me defendí. No le pregunté por qué se sentía con derecho a reescribirme año tras año. Al terminar la reunión, pasó rozándome con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Simplemente sonreí. No me fui a casa después. Esa reunión. Salí de la oficina, bajé en el ascensor y me adentré en la fría noche como si estuviera sumergido. Los coches se movían. La gente hablaba. Las luces navideñas parpadeaban contra las ventanas de los edificios del centro. Nada de eso me conectó. Seguí caminando hasta que el frío me quemó lo suficiente como para que todo volviera a ser nítido. Cuando finalmente me detuve, estaba en el espacio de coworking a 2 manzanas de nuestra agencia. El teclado hizo clic bajo mis dedos. La cerradura se abrió con un pitido. Dentro, la sala estaba vacía, solo luz blanca sobre mesas largas, el zumbido de una impresora. Alguien olvidó apagarla, y el ligero olor a café molido rancio. Era el tipo de silencio que no reconforta, pero tranquiliza. Puse mi portátil sobre la mesa y abrí los registros. Cada marca de tiempo era una pequeña traición. Laia descargando mi concepto, la eliminación, su subida, las ediciones, luego el correo electrónico que le envió a Adrian a altas horas de la noche alegando que la dirección original tenía fallos y que ella los había corregido. No reaccioné. Simplemente seguí desplazándome. Los registros de acceso no mienten, no chismean, no tergiversan las historias, solo revelan lo que alguien realmente tocó.
Copié todo en una carpeta que etiqueté simplemente como documentos. Luego empecé a recopilar pagos, facturas, transferencias, capturas de pantalla de presupuestos que ella había firmado sin aprobación, correos electrónicos donde insinuaba que estaba abrumada, que no estaba lista, que era emocionalmente inconsistente. Había creado su propia versión de mí en el sistema, una que justificaba quitarme mi trabajo, mis créditos, mi lugar. No era nuevo, simplemente era la primera vez que tenía pruebas. A medianoche, mi teléfono vibró. Un mensaje de mi tía. Una foto de papeles viejos que encontró mientras limpiaba. Pagos que mi madre me había dejado. Ahorros destinados a mi futuro. Los que desaparecieron cuando era adolescente. Tu madre quería que tuvieras esto, dijo. Me quedé mirando la pantalla el tiempo suficiente para que la luz azul me escociera los ojos. Luego añadí los archivos a la carpeta. Alrededor de la 1 de la madrugada, caminé hacia la esquina trasera del espacio, donde los ventanales del suelo al techo daban a la ciudad oscura. Había empezado a nevar. Finas y susurrantes copos flotaban bajo las farolas. Las observé hasta que mi respiración se calmó, hasta que mi pulso se estabilizó. Entonces abrí una nueva hoja de cálculo, una simple, una lista de todo lo que había creado en la agencia, clientes que había conseguido, campañas que había dirigido, proyectos que Laia había reclamado, carpetas que había creado, presupuestos que había ajustado, horas que había registrado. Se alargó más de lo esperado. Mucha gente piensa que la venganza es intensa. La mía fue fría, metódica, una secuencia de pequeñas acciones administrativas, escritas a máquina, guardadas, archivadas. A la mañana siguiente, antes de que llegara nadie, fui al viejo estudio encima de la lavandería a las afueras de Aurora, el lugar donde construí mis primeros trabajos como freelance. Las máquinas de abajo retumbaban, sacudiendo las tablas del suelo como siempre. El aire olía a detergente y metal caliente. Abrí el cajón de almacenamiento. Mis viejos discos duros seguían allí, envueltos en una bufanda de hacía años. Los conecté y esperé. Las carpetas florecieron en la pantalla. Primeros bocetos, borradores conceptuales, estilos originales que con el tiempo se convirtieron en el tono característico de ¡ay! Todo mío. Todas las semillas de las que Laia forjó su reputación. Tomé lo que necesitaba, no por despecho, sino porque era mío. Cuando regresé a la oficina, Adrian estaba en la sala de conferencias mirando su portátil como si intentara escapar de un dolor de cabeza. Levantó la vista cuando entré. «Siéntate», dijo. Dijo en voz baja. «Sí». Giró la pantalla hacia mí. Mi archivo, el que reclamó Laia. Tocó la esquina. «¿Tus metadatos siguen dentro?» «Claro que sí». Cambió el nombre, no la columna vertebral. Abrió los registros de acceso junto a mi carpeta de la noche anterior. Sacaste todo lo que dijo. Asentí. «No te presioné, ¿verdad?» «No». «¿Y estás segura de que quieres que me involucre?» Lo pensé. Sobre el silencio. Sobre lo que pasa cuando hablas y nadie te escucha. Sobre lo que pasa cuando te quedas callado y todos dan por sentado que nunca dejarás de tragarte lo que te duele. «Sí», dije. Me observó un momento, no con lástima, sino con la concentración que se usa al preparar algo delicado. Luego se recostó. Recursos humanos necesita esto. Legal necesita esto. Y la Junta necesita saber a quién corresponde el mérito. Su voz no sonaba enfadada. Era objetiva, administrativa, limpia. Pasamos las 2 horas siguientes preparando el expediente. Cada documento, cada registro, cada discrepancia en el pago, cada momento en que mi trabajo había sido incluido en el flujo de elogios de Laia, mecanografiado, impreso, firmado. Alrededor del mediodía, deslizó el paquete final sobre la mesa. «Yo me encargaré del proceso», dijo. «No tienes que ser tú quien entregue esto,
pero una parte de mí quería hacerlo, no confrontarla, no explicarle, ni siquiera ganar. Quería dejar de ser el testigo silencioso de mi propio borrador. Cogí el paquete. El papel se sentía más pesado de lo debido. Apoyé la mano sobre él, firme y tranquila. Esta vez dije, no arreglaré lo que han roto. Llegué tarde a propósito. La cena de Navidad ya estaba en marcha cuando crucé la puerta de la casa de mi padre. El aire estaba cargado de carne asada con canela y de esas risas que parecen ensayadas. Las luces brillaban demasiado cálidas contra el frío exterior. Cada año, esta casa intentaba convencer al mundo de que era un hogar. Me quedé cerca del pasillo, dejando que mi abrigo goteara agua derretida sobre las baldosas. Al principio no me notaron. Laia estaba ocupada contando pequeñas historias para parientes lejanos, contando éxitos que no había conseguido, apoyada en el hombro de Adrienne como si fuera la dueña de la habitación. Él no le tocaba la espalda como solía hacerlo. Su mano flotó un momento y luego la bajó. Cuando Richard finalmente me vio, me señaló una silla vacía al fondo de la mesa. «Siéntate, hemos estado esperando». Su tono daba a entender que era culpa mía por cambiar la foto. Diana me recorrió con la mirada. Abrigo, zapatos, el pelo, como si buscara algún defecto. «Intenta no hacer una entrada ruidosa», murmuró. No respondí. Me senté en el borde, medio oculta como siempre. La cena se reanudó. Y entonces, inevitablemente, Laia se levantó de la silla, presionando una mano en el brazo de Adrienne como invitando a un aplauso. «Quiero que todos conozcan a mi hermana», dijo con voz alegre. «Esto», hizo una pausa, sonriendo con dulzura practicada, «es el fracaso de nuestra familia». Richard se rió primero. Diana asintió, casi orgullosa de la frase. Las conversaciones se fueron apagando en ese silencio familiar de crueldad comunitaria. El sonido era el mismo de las cenas de la infancia, el que me decía que me mantuviera callado, que dejara pasar el momento. Adrienne no se rió. Dejó el tenedor con un suave tintineo. La habitación se quedó en silencio, como si alguien hubiera corrido una cortina. La música navideña del altavoz de la cocina se desvaneció. Miró a Laia, luego a sus padres, y luego lentamente a mí. «Interesante», dijo en voz baja y firme. «¿Por qué estás despedido?» La frase cayó sin fuerza, sin dramatismo, solo la verdad colocada suavemente en el centro de la mesa. Laia parpadeó, con la confusión reflejada en su rostro. «Lo que hemos terminado», añadió, con efecto inmediato. Algunos familiares se removieron, sin saber si fingir que no habían oído. El silencio se apoderó de la habitación. Adrienne cogió su tableta, la deslizó una vez y la conectó al televisor de la sala. La pantalla se iluminó, bañando la habitación con una luz fría. Apareció el primer archivo, los documentos conceptuales originales, mi nombre incrustado en los metadatos, luego los registros de acceso, con fecha y hora, sin editar. El nombre de usuario de Laia brillaba junto a cada acción que creía que nadie rastrearía. Descargar, borrar, subir. Diapositiva tras diapositiva documentaba lo que había hecho. No solo el archivo, sino meses de trabajo, borradores de diseño de la estrategia del cliente. Su voz se encogió a medida que la evidencia se acumulaba. «No lo hice», empezó. Él no la miró. «Tú sí». Cuando aparecieron las transferencias, ella inició las aprobaciones presupuestarias, firmó sin autorización. Richard se recostó en su silla, con el rostro tensando la ilusión, hasta que finalmente se quebró. Diana abrió la boca y la cerró. No tenía guión para esto. Adrienne continuó tan tranquila como siempre. La Junta recibió el informe completo esta mañana. Recursos Humanos ya había procesado el despido y la nota final. Hizo clic una vez más.
apareció mi portafolio. El real, las campañas que creé, los proyectos que dirigí, los clientes que conseguí, años de trabajo ocultos tras su narrativa. Serenidad, dijo, mirándome ahora, sin pedir permiso, simplemente afirmando. La realidad es la cofundadora y estratega principal de nuestra agencia. Siempre lo ha sido. Sin aplausos, sin reivindicaciones, solo un cambio en el aire, como si la propia casa hubiera estado conteniendo la respiración durante años y finalmente la hubiera exhalado. Laia se apartó de la pantalla como si la quemara. ¿La estás eligiendo a ella sobre mí? Adrienne la miró con la misma serena firmeza que él había usado toda la noche. Estoy eligiendo la verdad. Nadie me miró directamente, no podían. La historia que construyeron se había derrumbado frente a ellos. Me senté allí, con las manos entrelazadas, el corazón firme. Por primera vez, mi silencio no se sintió como una rendición, se sintió como autoridad. Seattle no se sintió como un nuevo comienzo de inmediato. Al principio solo eran mañanas grises, rutas de autobús desconocidas, el sonido de la lluvia contra una ventana que no pertenecía a ninguna versión de mi pasado. Pero la distancia tiene su propia clase de misericordia. Le da a la mente espacio para respirar, para desplegarse, para repensar la forma de una vida. Mi nuevo apartamento era pequeño, con paredes limpias y una sola planta que mantenía cerca de la ventana. La ciudad afuera era más silenciosa que Aurora en invierno, sin risas ensayadas, sin una imagen familiar cuidada, sin roles que tuviera que interpretar, solo el ritmo constante de la lluvia golpeando suavemente como si estuviera marcando la hora. Adrienne ayudó a montar la nueva oficina, no por obligación, sino porque entendía la diferencia entre un espacio construido para sobrevivir y un espacio construido para vivir. Mantuvimos las cosas simples: escritorio de madera, silla suave, algunos bocetos de campañas que en realidad eran míos. El trabajo se sentía diferente aquí, más ligero. No porque fuera más fácil, sino porque nadie intentaba quitármelo. No me separé de mi familia, simplemente dejé de orbitar alrededor de ellos. Cualesquiera que fueran las consecuencias que enfrentaron, las auditorías, las preguntas de los familiares, las historias fracturadas que manejaron sin mí. El silencio puede ser cruel, pero a veces es el único idioma que la gente entiende. En Nochebuena, un año después, preparé la cena con compañeros de trabajo que se habían convertido en amigos sin hacer mucho ruido. Empacamos comidas extra y los acompañamos a un refugio cercano. El aire era frío, pero del tipo que te despierta, no del tipo que te congela en el lugar. Cuando me senté después en mi pequeña mesa, me serví la mejor porción, crujiente, caliente, elegida a la perfección. Nadie me dijo que no la merecía. Nadie comparó mi valor con el apetito de otro. El momento fue de silencio. Casi nada, pero se sintió como una vida que finalmente se plegaba sobre sí misma, completamente mía. Solía pensar que sobrevivir significaba permanecer en silencio el tiempo suficiente para que alguien finalmente me viera. Ahora entiendo el silencio de otra manera. No es vacío, es una puerta que puedo elegir abrir o cerrar, una habitación a la que nadie entra a menos que yo lo permita. Dejé de pedir por una familia que solo aplaudía cuando fallaba, y una vez que me alejé, el ruido que hicieron nunca me siguió. Donde quiera que esta historia te encuentre, que sientas la firmeza de caminar hacia una vida que te responde.